Algo que dijo Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, realmente polémico, ¿no? El esfuerzo que se está haciendo por tratar de contener, bajar la inflación y el esfuerzo que está haciendo la gente, en realidad, de soportar la inflación. Y tiene que observar de funcionarios como esta, en realidad, la ministra de Trabajo, decir que es mucho más importante el mundial que la inflación. Fíjense, miren. Después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina. Primero, Claro, estaba segura que aunque sea por una cuestión de corrección política, todos me iban a decir, no, que me importa el mundial, que baje la inflación y después vemos. ¿No? ¿Qué decís? Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia y en cambio desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de las argentinas y los argentinos queremos que Argentina sea campeón. La verdad que escuchar esto es pensar que esta señora no está bien, ¿no? Es que claramente yo creo que quiso hacer una humorada, tomárselo a la ligera, y no es un tema para tomárselo a la ligera cuando tenés los porcentajes de inflación que estamos teniendo, donde el salario sufre tanto por la inflación. ¿Sabés que esto fue parte de una encuesta que hizo la consultora Taquión, que hizo esa misma pregunta a la gente, al común de la gente? Sí. ¿Qué preferís, que baje la inflación o que gane Argentina? Ganó estrepitosamente, para sorpresa de muchos, que baje la inflación. Pero una diferencia de 80-20. Las respuestas a esta encuesta. Bueno, se ve que Kelly Olmos está en el 20. Sí. Tremendo, ¿no? Pero además es funcionaria, una vergüenza. Agustín Echevarne es economista. Lo saludamos. Agustín, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un placer charlar con ustedes. Bien. Agustín, acá estamos con todo el equipo del Noticiero AM. ¿Hace o no la diferencia un mes? Mirá, yo creo que la gente la está pasando mal. Hay mucha gente que la está pasando muy mal. Y no da para hacer un chiste con respecto a esto, ¿no? El gobierno está haciendo cosas de una manera muy complicada. Argentina tiene una situación muy difícil por delante. Yo creo que estamos viendo cómo pasar cada trimestre, ¿no? Uno va viendo cómo se van endeudando con el exterior, se van endeudando con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario y demás, y con eso van pagando los vencimientos de deuda, pero la acumulación de la deuda en pesos hacia adelante es enorme. Y no hay una forma clara de cómo lo vamos a ver, cómo van a pasar. Incluso el presidente del Banco Central está diciendo, estamos haciendo todo lo posible, dicen ellos, para no hacer una macro devaluación. Pero nosotros miramos los números y no vemos nada que estén haciendo que nos vaya a impedir una macro devaluación. Entonces el problema no es solo la inflación actual, sino que incluso se puede acelerar y mucho. Y ya estamos en una inflación altísima de 3 dígitos, ¿verdad? Agustín, buen día, ¿cómo estás? Te pregunto por este programa de precios justos que el gobierno va a lanzar, ya lanzó el viernes pasado, pero se pone en práctica esta semana. Digo, ¿funciona? Sobre todo teniendo en cuenta que el dólar va a seguir aumentando, mientras tanto las tarifas también, y que no hay dólares para pagar importaciones. Yo creo que todos sabemos, y me parece que vos también, que no funciona. Porque los argentinos esto lo hemos probado tantas veces, y jamás ha funcionado. O sea, poner precios controlados o justos o cuidados, o les pongan el nombre que les pongan, está clarísimo que no va a funcionar. Cuando tenés una inflación que está llegando entre 6 y 7% mensual, significa entre 100% y 125% anual. Con ese ritmo de inflación feroz y el tipo de cambio que se está devaluando un 6% por mes, o sea, no es que no hay una devaluación, hay una devaluación fuerte todos los meses, de 6%, y el temor que tenemos es que un día venga una macro devaluación de 100% o de 50%. Es decir, ese es el problema que tiene Argentina. Estamos en un proceso pre-hiperinflacionario. Pero, y Agustín, la inflación ha pasado de 2 a 3 a 4 a 5 a 6% mensual. ¿Cómo andas? Agustín Gabriel Sibla te saluda. No va a servir para la estrategia de bajar la inflación, es la lógica, de normalizar la economía, pero puede servir para el plan aguantar, el plan llegar, que es como se lo denomina este plan de Massa y del gobierno, de poder llegar a las elecciones sin que esto se desmadre, para decirlo de alguna manera. Yo lamentablemente creo que no. O sea, sería bueno porque por lo pronto el próximo gobierno tiene más chances de hacer un programa de estabilización de entrada. Y entonces yo preferiría llegar con las cosas controladas, pero realmente cuando uno mira el balance de Banco Central con una deuda de más de 9 billones de pesos, que a tipo de cambio oficial son casi 60.000 millones de dólares, digamos, y si lo tomás al tipo de cambio paralelo son cerca de 30.000 millones, pero eso significaría una devaluación de 100%. Y el ritmo de crecimiento es inmenso.
estamos hablando que está creciendo arriba de 100% anual la deuda del Banco Central. Con lo cual estás diciendo que van a hacer el aumento de la deuda serían 60.000 millones de dólares. Pasarías a 120.000 millones. Son cifras descomunalmente amplias, ¿no? Y nosotros necesitamos ver un plan de estabilización en serio. Yo comprendo, Rubinstein, el viceministro de Economía, está diciendo, bueno, nosotros hacemos esto mientras bajamos el déficit fiscal. Pero lamentablemente además vemos que el resto del gobierno no quiere bajar el déficit fiscal. Cada vez que hacen cualquier medida chiquitita para empezar a ir hacia eso, empiezan desde la Cámpora, desde Cristina Kirchner, lo que fuera, a pedir más gasto. Bueno, vos sabés que eso te quería preguntar, Agustín, mientras por un lado hablan del esfuerzo, algunos en realidad, porque Kelly Olmos, por ejemplo, habla de que un mes no importa y que prefiere que Argentina gane el Mundial y que contener la inflación, pero vemos que el tema del gasto sigue sin ningún problema. En campaña los intendentes del Gran Buenos Aires piden al gobierno otros 100.000 millones de pesos, ¿no? Entre otras de las cosas que se conocieron en las últimas horas. O sea, el gasto sigue, nadie acusa recibo. El gasto continúa y lamentablemente cuando uno mira a nivel de algunas provincias o de la Ciudad de Buenos Aires, también continúan las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, la clase política no se hace cargo de que hay un problema muy importante porque el Estado argentino está quebrado. Y cuando el Estado argentino está quebrado, y lo sabés porque la deuda, los títulos de deuda valen menos de 25 centavos, es decir, que tenés un descuento de más del 75% por una lámina de $1 millón, pagás $220.000, es una locura. El Tesoro está quebrado. Ahora, eso hace que quiebres también al Banco Central, porque el Banco Central tiene en su patrimonio bonos del Tesoro argentino, pero si el Tesoro está quebrado, el Banco Central está quebrado. Y del otro lado están los bancos. Y del otro lado de los bancos están los depositantes. Entonces es todo un círculo donde el Estado que ha quebrado, quiebra el Banco Central y tenés el riesgo de que quiebra a los depositantes una vez más, porque ya lo ha hecho varias veces. Lo hizo con el plan Bonex, lo hizo con la especificación asimétrica. Pero ¿cómo es eso, Agustín? O sea, vos decís que llegado a ese punto, el Banco Central o el gobierno va a manotear los depósitos. Bueno, ya lo ha hecho varias veces. Porque ahora tenés una situación que si no haces un programa de reformas estructurales profundas para evitar esto, lo que te va quedando en la mano, que el propio Rubinstein tiene un paper que no desmintió, que circuló de 3 o 4 carillas, decía acá hay 3 alternativas, está tratando de hacer la tercera, que es tratar de postergar el problema. Pero las 2 alternativas anteriores es o la hiperinflación o un plan Bonex. El plan Bonex era colocarte un bono del gobierno en lugar de las LELIQs, un bono a 10 años. Si te colocan un bono a 10 años, ese bono vale 20 centavos, 25 centavos. Entonces si la persona que tiene que salir a venderlo va a perder un montón de dinero, si es que hacen si toman esa posibilidad. Por supuesto que el que invierte en ese bono, ¿no? El que tenga liquidez y pueda invertir en ese bono, tal vez termina ganando un montón de plata. Entonces, estos mecanismos son transferencias de riquezas enormes, como lo es la inflación. La inflación no es que aumentan todos los precios. La inflación es un mecanismo de transferencia de riqueza, de pobres a ricos. El plan Bonex es una transferencia de riqueza de pobres a ricos, o de clase media, si querés, de ingresos de gente de ingresos medios a ricos. Se licúan las deudas y se licúan los depósitos. Entonces, estamos frente a situaciones muy complejas por delante. Frente a eso, lo que tenés que hacer es un programa de estabilización y de reformas estructurales. Y la clase política dice, bueno, como vienen las elecciones el año que viene, ahora el Mundial. Bien. Y después las elecciones. Entonces van postergando la solución del problema. Pero atrás de eso está la gente, están los individuos, están las personas que tienen salarios cada vez más bajos y con el riesgo de que los depósitos se los toquen en algún momento. Agustín, te mandamos un abrazo. Gracias por el contacto. Un abrazo grande a ustedes. Chao, hasta luego. Agustín Echevarne. Hablamos de economía, hablamos de inflación, hablamos de mundial también, obviamente. Estamos ahora de que empiece el mundial. Pero por supuesto, vos decías 80-20 y no es así, ¿no? ¿La encuesta? 90-10. 90-10. Sí. O sea, le preguntaron a la gente qué prefería, si baje la inflación o que Argentina salga campeón. Sí. ¿Y? Y el resultado de esta encuesta de Taquión dio 89-3. Para ser precisos, 10,7. O sea, 89%, casi 90% elige que no haya más inflación. Bueno, ahí está, ¿no? Un poco, marca claramente la preocupación de la gente.